Retomando a los GameObjects, tenemos que saber una de las cualidades también imprescindibles de lo que es manejar un GameObject entre escenas. Hay una cualidad que se llama prefab. Prácticamente es guardar el estado de un GameObject en el proyecto, dando así la posibilidad de hacer múltiples copias de dicho objeto y utilizarlo en diferentes instancias o escenas. En este caso, tenemos la escena del módulo 2 y vamos a crear otra escena llamada módulo 2 prefab. En estas dos escenas vamos a trabajar con un prefab que crearemos y veremos cómo reacciona en distintos lugares. Antes que todo, vamos a ver cómo se crea un prefab. La forma de crear un prefab es sumamente sencilla. Claramente, yo les haré un inciso a que vayan a la carpeta principal y creen una nueva carpeta llamada prefabs, donde allí vamos a alojar todos los prefabs que utilicemos a lo largo del proyecto. En este caso, vamos a hacer un prefab de este cilindro. La forma más sencilla de hacerlo sería arrastrando el cilindro a la carpeta. Y ya veríamos nuestro cilindro únicamente en el espacio de las carpetas de prefab. Y ya lo tendríamos como un objeto prefabricado. ¿Cómo podemos identificar un objeto prefabricado? Es sencillo. En la jerarquía aparecerá con un color identificativo en azul, el cual nos indica que ese objeto es un prefab y actuará como él. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un prefab? Si nos vamos a escenas y nos vamos a la siguiente escena, no guardamos esta del módulo 2 y nos vamos a la que creamos posteriormente, obviamente tendríamos una escena totalmente vacía sin nuestro cilindro. Sin embargo, si nosotros creamos otro cilindro, esto es otro cilindro totalmente diferente. No comparte ni la posición ni nada de la composición del cilindro. Vamos a salvar y nos vamos a ir a la escena anterior, a la de módulo 2, y tendríamos aquí nuestro cilindro de color azul, que es un prefab. Okay. Vamos a internalizar un poco esto. Este cilindro de aquí es un prefab y la de la otra escena no lo es. ¿Ok? Vamos aquí. Es un cilindro totalmente normal. Si nosotros nos vamos retomando a la carpeta Assets y vamos a Prefabs, tendríamos nuestro cilindro que fue una copia anterior de la otra escena y que ahora lo tenemos aquí en la carpeta y lo podemos usar en donde nosotros queramos. Ahora este cilindro lo vamos a arrastrar a esta nueva escena y lo tendremos aquí de color azul. Y obviamente sale con este paréntesis porque normalmente no pueden existir dos GameObjects con el mismo nombre. Sería un poco rompiendo la estructura. Ok, este cilindro de aquí es nuestro prefab. Y este es un cilindro cualquiera que creamos gracias a este menú. Entonces, ¿cuál sería una de las primeras ventajas de un prefab? Es que se puede modificar y alterarse en todas las escenas en donde él esté presente. ¿Cómo así? Pues la forma más idónea y óptima de hacerlo sería abriendo nuestro cilindro, pero el que está ubicado en la carpeta prefab. Le damos doble clic y vamos a entrar a una especie de escena totalmente vacía. No hay ni siquiera cámara ni luces, solamente nuestro cilindro. Podemos ver aquí que estamos como en una escena llamada cilindro. Y es que en realidad estamos en la escena de nuestro prefab. Un prefab es un objeto que tiene sus características internas y se comparte en múltiples escenas. Es un contenedor que puede tener múltiples copias del mismo en varias escenas o en la misma escena incluso. Entonces, este cilindro, si yo le cambio las propiedades, por ejemplo, su escala, lo haré del tamaño 222 y lo guardo. Al guardarlo e irnos para atrás, vamos a ver ahora que nuestro cilindro posee el doble de tamaño o el doble de proporción que el cilindro normal que podemos anexar aquí con el menú de cilindros. Ya prácticamente nuestro cilindro es del doble de tamaño.
Ahora, si nos vamos a la otra escena, la que es del módulo 2 solo, donde tendríamos nuestro cilindro también, podemos notar que este cilindro también tiene la escala de 2, 2, 2. Y si agregamos otro cilindro ejemplo, podemos verificar que realmente sí, este tamaño se ha modificado. En otro ejemplo, podríamos incluso modificarlo desde aquí a nuestro cilindro. Digamos que le queremos cambiar el color del material. Vámonos un momento a lo que sería la carpeta principal y vamos a crear una nueva carpeta llamada Materials. Allí vamos a crear nuestro primer material. Luego ahondaremos más en este concepto, pero para este ejemplo solamente vamos a crear uno y le vamos a poner el nombre de un color. En este caso le voy a poner red. Y vamos a pintar aquí justamente, si seleccionamos el material y nos vamos al albedo, podemos seleccionar un color de ese material. Lo vamos a poner en un rojo sencillo, casi tirando a rosado. Y lo vamos a dejar así. Entonces este material se lo podemos arrastrar a nuestro cilindro. El cilindro que es un prefab. Y ya aquí tendríamos nuestro cilindro coloreado. Pero ahora vamos un momento de nuevo. Nos volvemos a la carpeta principal, a las escenas. Y nos vamos a módulo 2 prefab. Allí tendríamos nuestro cilindro prefab. Pero está totalmente blanco. No se ha compartido ni se ha modificado. Eso es debido a que no modificamos el cilindro dentro de su objeto o de su prefab. Una forma de acceder a él sería con esta flechita. Allí entraríamos a la escena del prefab. Y podríamos hacer modificaciones las cuales cambiarían en todas las instancias de este prefab. Por ejemplo, si aquí lo ponemos 3, 3, 3, sería más grande. Y vamos a dejarlo así, en la escala 3, 3, 3. Y nos vamos a regresar al módulo 2. Vamos a salvar. Y vemos ahora, efectivamente, ahora es 3, 3, 3, pero mantiene ese color. ¿Por qué mantiene el color? Debido a que los prefabs, aunque son copias, pueden tener una pequeña alteración en una escena. Pero esa alteración es solamente temporal. Es solamente para esa pequeña copia. Si nosotros queremos que esa alteración surja efecto en los demás cilindros, si lo modificamos por aquí y no por esta flecha, sino directamente por aquí, será una copia temporal, un cambio temporal. Si lo queremos hacer permanente, tendríamos que dirigirnos a Overrides. En Overrides, en este menú desplegable, podemos aplicar nuestros cambios temporales a todo el conjunto de cilindros que existen en cualquier lugar. Si le damos a aplicar y nos dirigimos otra vez a la otra escena, ahora sí efectivamente tendríamos nuestro cilindro del color elegido. Esa es la bondad de un prefab. Un prefab es un elemento en el cual puede tener múltiples copias, múltiples instancias y cambios aplicados globalmente entre todos los prefabs de todas las escenas o en cualquier lugar que esté. Debido a que es una copia y una recepción de cambio. Ahora, existe otra ventaja que se llama un prefab variant. Si nosotros intentamos este prefab volverlo a arrastrar para acá, nos va a dar dos opciones. Crear otro prefab original que sería basado en este, pero ya no se modificaría con los cambios globales del primer prefab, sino que sería totalmente independiente. O un prefab variant. El prefab variant prácticamente será un prefab que puede tener modificaciones internas, pero cuando el prefab padre, que sería el primer cilindro, sea modificado, se alterarán todas las variantes en base al padre. Pero las variantes son independientes mientras el padre no sea modificado. Vamos a ver un ejemplo sencillo en esta escena. Vamos a renombrar estos prefabs. Voy a borrar este cilindro y aquí podemos modificar su nombre. Clic derecho, rename, y vamos a llamar este cylinder
parent. Y a este le vamos a llamar cylinder variant. ¿Ok? Entonces, vamos a arrastrar al parent y al variant. Tendríamos nuestros dos cilindros. Ahora, vamos a modificar uno y otro. Primero vamos a empezar con el variant. Nos vamos a ir de nuevo a Assets, a Materials y vamos a crear otro material llamado Green. Pues lo vamos a pintar de verde. Y se lo vamos a pasar a nuestro variant. Ahora, este variant que hemos modificado, lo vamos a dar un override y le vamos a aplicar a todo. Podemos ver que si el variant aplica a todos, no modifica al parent. El parent tiene una jerarquía más alta que los variants. Es decir, que los cambios de los variants no le afectarán a los parents, pero los cambios del parent afectarán a los variants. ¿Cómo podemos abogar a esto? Pues vamos a editar nuestro parent otra vez con los tamaños. Vamos a poner 5, 5, 5 y le vamos a dar override applied. Como podemos ver, nuestro variant sí se modificó, mientras que nuestro global se mantuvo exactamente dándole los rasgos a sus variants. Pero si modificamos el variant y lo ponemos 333 y le damos applied, no sucede nada con el global, es decir, con el parent, debido a que él tiene una jerarquía más alta y no va a obedecer los cambios de un variant. Sin embargo, el variant depende de los cambios que efectúa el parent. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno crea un variant y saber bien cuándo editar algo y aplicarlos a todos o aplicar solamente un cambio a un variant. En futuros vídeos vamos a interactuar con gran variedad de prefabs y vamos a obtener una gran gama de posibilidades debido a esta prestación que nos da Unity.